nos faltan por ver las razones trigonométricas de ángulos que están entre 270 y 360 grados, es decir, los del cuarto cuadrante. La idea es exactamente lo mismo, es la misma, ¿vale? Que hemos estado viendo hasta ahora. Si tenemos un ángulo que está por aquí, por el cuarto cuadrante, vamos a suponer que es este, ¿vale? Quiero calcular las razones trigonométricas de este ángulo, voy a llamarlo delta, ¿vale? Delta es otra letra griega, que es la cuarta letra del alfabeto griego. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser llevarnos este ángulo al primer cuadrante, como hemos hecho con los otros casos. Voy a trazar una perpendicular al eje X por aquí, ¿vale? Ahí. Y voy a considerar este ángulo de aquí. Ahí, a ver. Este ángulo de aquí, desde el centro hasta aquí. Ahí. Bueno, imaginaos que esto está en el centro, ¿vale? Ahí. Que es este ángulo alfa. Este triángulo de aquí, este triángulo que es un triángulo rectángulo, y este triángulo de aquí, que es otro triángulo rectángulo, son iguales. ¿Por qué? Porque tienen este lado es igual, tienen este ángulo igual, este ángulo y este ángulo por simetría son iguales, es decir, aquí lo que tengo es esto, es un ángulo alfa. Y claro, si dos de sus ángulos son iguales y uno de sus lados son iguales, entonces y el otro ángulo es igual y el resto de los lados son iguales. Esto por simetría, como hemos visto hasta ahora. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el seno del ángulo alfa, este que tenemos en el primer cuadrante? El seno del ángulo alfa era, como la circunferencia es una circunferencia goniométrica, es este segmento de aquí. El seno de alfa es este segmento de aquí. Y el seno de nuestro ángulo delta, que sería el correspondiente a este punto de aquí, es este ángulo de aquí, ¿cuál es? Pues es también la componente y, que sería esto de aquí. ¿Qué relación hay entre el seno de delta y el seno de alfa? Pues que el seno... Ah, bueno, no os lo he dicho, pero como veíamos aquí, podemos escribir delta como 360 menos alfa. 360 menos alfa, que sería 360 es la circunferencia completa, 360 es toda la circunferencia esta. Pues si le quito este angulito de aquí, tengo mi ángulo delta, entonces lo puedo escribir así. Bien, ahora eso, ¿qué relación hay entre los senos? Pues el seno de delta, que es esto, es lo mismo que esto, es la misma altura, lo que pasa es que esto es negativo y esto es positivo. Pues el seno de delta, que es el seno de 360 menos alfa, es lo mismo que menos el seno de alfa. Son iguales, pero con signos cambiados. ¿Qué ocurre con el coseno? El coseno de alfa es esto de aquí, que es la componente x de este punto. Y el seno de delta es exactamente lo mismo, es la componente x de este punto de aquí, que es exactamente el mismo, es el mismo segmento. Entonces, ¿qué relación hay entre los cosenos? El coseno de delta es igual al coseno de 360 menos alfa, que es el coseno de alfa. Exactamente el mismo. ¿Y qué pasa con la tangente? Bueno, pues para calcular la tangente dividimos. La tangente de delta es el seno de delta partido por el coseno de delta, que es menos seno de alfa partido por coseno de alfa, pero seno de alfa partido por coseno de alfa es la tangente de alfa, con el menos que tiene delante, esto es menos la tangente de alfa. Esta es la relación entre estos tres elementos. Y, ejemplo, se hace exactamente igual que hicimos los anteriores. Si tenemos un ángulo que está entre 270, que es esto, y 360, que es esto, pues lo escribimos como 360 menos alfa y nos fijamos en las razones trigonométricas de alfa utilizando esto. De hecho, os voy a dejar un ejercicio. Vamos a calcular las razones trigonométricas, las razones de delta igual a, vamos a ver, 5, 1,
3 de 315. A ver, 315 son... Eso es, de 315. Ahí os lo dejo para que lo hagáis. Vamos a seguir. Vamos a ver qué ocurre cuando dos ángulos son complementarios. ¿Qué relación hay entre las razones trigonométricas de dos ángulos complementarios? En este caso, si los dibujamos en la goniométrica, estarían los dos en el primer cuadrante, porque suman, dos ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Os he dibujado aquí un triángulo rectángulo. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué os dibujo un triángulo rectángulo? Pues porque los ángulos que voy a tener en cuenta van a ser este ángulo alfa y este ángulo beta. ¿Qué pasa? Pues que como estos tres ángulos suman 180 y este es recto, pues necesariamente alfa más beta es 90 grados, es decir, son complementarios. Esto es lo que significa que sean complementarios, que suman 90 grados. ¿Qué relación hay entre las razones trigonométricas de alfa y de beta? Pues vamos a calcularlo simplemente con las definiciones. ¿Cuál es el seno de beta? Beta está aquí. El seno de beta es el opuesto partido por la hipotenusa. Bien, entonces, seno de beta, voy a escribirlo así, seno de beta es el opuesto B partido por la hipotenusa C. Pero coincide con el coseno de alfa. El coseno de alfa es su contiguo, que es B, partido por la hipotenusa, que es C. Entonces, esto también es el coseno de alfa. Si dos ángulos son complementarios, el seno de uno es el coseno de otro. ¿Qué pasa con el coseno de beta? El coseno de beta es el ángulo, beta está aquí, es el lado contiguo partido por la hipotenusa, que es esta, ¿vale? Este entre este. Es decir, es A partido por C. Pero si nos fijamos desde el punto de vista de alfa, que está aquí, el opuesto suyo, que es este partido por la hipotenusa, es el seno. Esto es el seno de alfa. Entonces, si son complementarios, el coseno de beta es el seno de alfa. Tienen las razones trigonométricas, estas dos las tienen como intercambiadas. Y ahora, ¿qué relación hay entre las tangentes? Pues la tangente de beta es el opuesto B partido por el contiguo A. B partido por A. B partido por A. Si le doy la vuelta, esto es 1 partido por B partido por A. El inverso es A partido por B. Haced las cuentas, ¿vale? Haced las cuentas. Esto, perdón, he puesto aquí un igual que no tiene que ir. No, vamos a hacerlo así. Esto es, os lo voy a escribir así. Esto es como A partido de B, esto es A partido por B, elevado a menos 1, ¿no? Porque elevar a menos 1 es darle la vuelta. Pero A partido por B, ¿qué es? A partido por B es, si nos fijamos en el ángulo A, es el opuesto partido por su contiguo, que es su tangente. Entonces esto es la tangente de alfa a la menos 1, que es lo mismo que 1 partido por la tangente de alfa. Entonces, conclusión. Si dos ángulos son complementarios, es decir, si suman 90 grados, el seno de uno es el coseno de otro, y viceversa, el coseno de uno es el seno de otro, y la tangente de uno es 1 partido por la tangente del otro, y viceversa. Las tangentes son inversas. Vale, vamos a pasar ahora a estudiar las razones de 0, 90, 180 y 270 grados. 0 grados, vamos a ponerlos aquí, os he dibujado una circunferencia goniométrica. Vamos a dibujar aquí, 0 grados sería este ángulo de aquí, ¿no? Porque a partir de aquí vamos contando los ángulos así en positivo. Esto sería 0 grados, luego esto de aquí serían 90 grados, entonces estos son 90. Esto de aquí serían, este ángulo de aquí son 180, 180 está aquí, y 270 está aquí abajo. Bueno, lo único que tenemos que hacer es recordar que el seno era la coordenada Y. Y el coseno, que lo dibujábamos de naranja, coseno, era la coordenada X del punto correspondiente
al ángulo sobre la circunferencia goniométrica. Recordad que si esta es la circunferencia goniométrica, esto es 1, el radio es 1. Si esto es 1, esto es 1, esto es 1, este punto de aquí es menos 1, y este punto de aquí, y este punto de aquí, es menos 1 también, porque esta altura, menos 1. Bueno, entonces vamos a poner aquí las razones trigonométricas de 0. ¿Cuál es la razón trigonométrica de 0? 0 está aquí, es este punto. ¿Cuál es su coordenada X? Su coordenada X es 1 y su coordenada Y es 0. Es decir, este punto de aquí, este punto es 1, 0. Pues este es el coseno y este es el seno. El coseno es X, el seno es Y. Podemos decir entonces que seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces la tangente, bueno, si tenemos el seno y tenemos el coseno, la tangente la podemos calcular. La tangente de 0 es seno partido por coseno, 0 partido por 1, 0. Y tenemos las trigonométricas de 0. Vamos con 90. Me vengo aquí, este punto tiene coordenadas 0, 1. La coordenada X es el coseno y la coordenada Y es el seno. Pues el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0. Perdón, 0 grados no, es 0. ¿Qué pasa con la tangente? ¿Qué pasa con la tangente? La tangente es seno partido por coseno, 1 partido por 0, pero no se puede dividir por 0. Entonces, no existe tangente de 90 grados. No hay tangente de 90. Nos vamos a 180, que es el correspondiente a este punto de aquí. Este punto tiene coordenadas menos 1, 0. De nuevo, la coordenada X es el coseno y la coordenada Y es el seno. Entonces, seno de 180 es 0, coseno de 180 es menos 1. Y la tangente de 180 es seno partido por coseno, 0 partido por menos 1, 0. Nos vamos al último ángulo que estamos estudiando. Este punto de aquí es 0, menos 1. Entonces, de nuevo, la X es el coseno, la Y es el seno. Entonces, el seno de 270 es menos 1. El coseno de 270 es 0. Y la tangente, de nuevo, es seno partido por coseno, que es menos 1 partido por 0, pero como no se puede dividir, no existe tangente de 270. Estos 4 ángulos son como los ángulos de 30, 45 y 60. Hay que saberse las razones trigonométricas de los 4 de memoria. Repito, hay que saberse las razones trigonométricas de estos 4 ángulos de memoria. Vale. Vamos a lo último que quiero ver hoy, que son ángulos mayores de 360 y ángulos negativos. Sobre ángulos mayores de 360, claro, un ángulo, si yo empiezo a contar los ángulos desde aquí y doy vueltas, llego 90, 180, 230, si doy una vuelta completa son 360, y si sigo dando vueltas y contando ángulos, pues me voy a pasar de 360. Pues esto es lo que ocurre. Todos los ángulos que existen están entre 0 y 360, o son reducibles a un ángulo entre 0 y 360. Si un ángulo es mayor que 360, estoy aquí, es que hemos dado más de una vuelta en la circunferencia, y debemos averiguar a qué ángulo entre 0 y 360 corresponde. Es decir, yo este ángulo de aquí, que pone que son 30 grados, pues lo puedo ver como 30 grados, o si yo cojo y doy una vuelta entera y llego hasta aquí, pues sería exactamente el mismo ángulo porque me quedo aquí. Entonces, para saber a qué ángulo corresponde entre 0 y 360, dividimos entre 360 y nos quedamos con el resto. Vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a hallar las razones trigonométricas de este ángulo de aquí, alfa, 1470 grados. Esto es un ángulo que es mayor de 360. Entonces, para saber a qué ángulo corresponde de verdad, entre 0 y 360, vamos a dividir 1470 grados, lo dividimos entre 360. ¿Vale? Puedo quitar un 0. Esto es, a ver, a 4. 6 por 4, 24. Al 27. Esto es 3, ¿no? 4 por 3, 12. Y 2, 14, 0. Pues bueno, y me bajaría el 0 este. Entonces me queda... Bueno, es más. Vamos a hacerlo. Bueno, no voy a quitar el 0 para que veáis bien cómo funciona. Es a 4. 4 por 0, 0, a 0, 0. 6 por 4, 24. Al 27, 3. Y me llevo 2. 3 por 4, 12 y 2, 14, 0. Pues este 30 es el ángulo al que corresponde. Entonces, el seno, ahora calculamos las razones trigonométricas. El seno de 1470 es lo mismo que el seno del resto, que es 30. Y el seno de 30 nos lo sabemos, 1/2. El coseno de 1470 es igual al coseno de 30. Y el coseno de 30 nos lo sabemos. El coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. Y la tangente de 1470 es la tangente en realidad de 30, que es seno partido por coseno, es 1 partido por raíz de 3. Podéis dejarlo así, 1 partido por raíz de 3, o si queréis, raíz de 3 partido por 3. Cualquiera de las dos me vale. Esta es la idea. La idea es que al hacer al considerar un ángulo de 1470 grados, hemos dado 4 vueltas enteras, esto de aquí son las vueltas enteras, y me han sobrado 30 grados. Es decir, he hecho esto. 1, 2, 3, 4 y 30 grados, entonces al final es lo mismo que 30 grados. Vamos por último... aquí os dejo un ejercicio. Hallar las razones trigonométricas de el ángulo de 13.290 grados, 3.825 grados, 4.995 grados y 3.630 grados. Quiero seno, coseno y tangente de estos 4 ángulos, haciendo este juego. Dividimos, vemos cuál es el resto y ya simplemente calculamos las razones trigonométricas de ese ángulo. Podéis utilizar la calculadora. Si no son ángulos que nos tengamos que saber, podéis utilizar la calculadora. Vamos por último con ángulos negativos. Los ángulos negativos se miden en sentido horario, es decir, si yo tengo un ángulo positivo, ¿vale? Los ángulos se miden a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario, sería el ángulo alfa. Si yo, en lugar de medirlo en sentido horario, lo mido en sentido antihorario, lo que tengo es el ángulo menos alfa. Simplemente es esto, cambiar el sentido de cómo movemos los ángulos. Para trabajar con ellos tenemos que hallar su equivalente entre 0 y 360, sumando las veces que haga falta 360 al ángulo negativo. En realidad, menos alfa es exactamente lo mismo que poner 360 menos alfa, pero no se pone, ¿vale? Porque 360 sería este, que es una vuelta entera, menos alfa, tenemos justo este ángulo de aquí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que veáis cómo funciona. Vamos a hallar las razones trigonométricas de menos 315. Pues lo que tengo que hacer es coger el menos 315 y empezar a sumar 360, 360, 360, hasta que nos quede un ángulo entre 0 y 360 en uno de los 4 cuadrantes y luego calcular ese ángulo a partir del que tenemos. En este caso es muy sencillo, porque si hacemos menos 315 y le sumamos 360, lo que obtenemos es 45 grados. Entonces, en realidad, un ángulo de menos 315 es lo mismo que un ángulo de 45. Entonces, el seno de menos 315 grados es el seno de 45, que nos lo sabemos porque está en la tabla, es raíz de 2 partido por 2. El coseno de menos 315... cuidado. De 45 es como el seno de 45, pero hay que tener en cuenta que este está... ¿Dónde está menos 315? Menos 315 está aquí.
Y 315 y 45 está aquí arriba. Porque 315 es 360. Es decir, a ver. No, está bien. Nada. No estoy diciendo nada. 315, el coseno de 315 es como el coseno de 45 grados, que es raíz de 2, partido por 2 también. Y la tangente de menos 315 grados es la tangente de 45, que es seno partido por coseno, 1. Ya está. Si este ángulo, en vez de darnos 45 grados, nos hubiera dado un ángulo en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto, pues tendríamos que aplicar lo que hemos aprendido antes, para ver cuáles son las razones trigonométricas de un ángulo del segundo, tercero o cuarto cuadrante. Os dejo otro ejercicio aquí. Quiero hallar las razones trigonométricas de menos 1710, menos 36.000, menos 1680 y menos 330 grados. Hallar seno, coseno y tangente de todos estos ángulos.